Escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Write to the angel of the church in Smyrna. Thus says the first and the last, the one who was dead and came to life. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. I know your affliction and poverty, but you are rich. I know the slander of those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. No temas en nada lo que va a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Do not be afraid of what you are about to suffer. Look, the devil is about to throw some of you into prison to test you, and you will experience afflictions for 10 days. Be faithful to the point of death, and I will give you the crown of life. Y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Let anyone who has ears to hear listen to what the Spirit says to the churches. The one who conquers will never be harmed by the second death. Oremos. Señor We're Jesús, gonna damos pray. gracias. Thank you, Lord. We give you thanks. Oh, qué dura y tremenda palabra, Señor, What es. a hard word it is, my Lord. Pero sabemos, Señor, que tú hablas a tiempo y afuera de But we tiempo. know you speak in time, my Lord. Sabiendo, Dios mío, que esta iglesia, Señor, Knowing that this se church compara a muchas en este tiempo. compares to many of these times of these churches. Y sabemos, Señor, que tú eres el único que puede defendernos, And we know amarnos, you're the only cuidarnos. one who defends us, my Lord. Sabemos, Dios mío, que tú eres el que nos protege, Señor. The one who protects us. Padre, ayúdanos a entender y poder ver, Señor, con nuestros Help us ojos to understand, espirituales. to see with our spiritual eyes. Dame de tu unción, Señor. Give me of your anointing, my Lord. Dame de tu palabra en este momento, Of your Señor. word, my Father. Dame libertad para mi lengua, Señor. Lord, for my tongue. Y que tu Espíritu tome control de nuestra And mente en Holy este Spirit momento. takes control of our minds. Señor, si hay gente, Dios mío, ahora aquí And Lord, presente, there are people here present que necesita escuchar esta palabra, who need to Señor, hear this word. abre el corazón, Señor, Open their hearts. para que tu palabra penetre hasta That adentro your word penetrates, my y Lord. que podamos ser edificados, And that Señor, we can be edified. exhortados, Señor, Exhorted, my Lord. corregidos, Señor, Corrected, my Father. porque tú eres un Dios bueno con Because you are a nosotros. good God with us. Te damos gracias, We papá, give you thanks. en el In the nombre name of Jesus de Jesús de Nazaret. of Nazareth. Amén, Amen. amén y amén. Amen and amen. Is Sister Ceci there to help me out with the background? I'll be so grateful. Please put it on my back. La iglesia perseguida. The church that is prosecuted. Yo quiero que tú notes algo en esta carta. I want you to take notes on this subject. Es muy pequeña, It's very small, pero es efectiva. but it's effective. Cada carta es mandada a las iglesias Every card is sent to the churches, y el Señor Jesús les recuerda quién es Él el que les habla. and God reminds them who is the one speaking. Y la iglesia de Esmirna And the church of Smyrna, le recuerda que Él es el primero y el it postrero. reminds them that He is the first. Y tal vez no parece nada cuando dice que Él es el primero o el postrero, And perhaps it means nothing when He says that He is the first one. pero quiero explicarte algo. But I want to explain something. Que cuando Él dice el primero, yo soy el When He primero says, I am the first one, I y am yo the soy first, el postrero, and the last. last. Quiere decir, mi amado hermano, que Él les está asegurando, le está diciendo a ellos He is telling them que Él ha existido desde el that He principio has existed from the beginning, y Él es el último, Él and es He el is the fin. end. Él es el alfa y Él es el He is the omega. Alpha and the Omega. En otras palabras, le está diciendo, yo soy el soberano en la tierra y en los cielos. Saying, I am the one from the heavens and the earth, Le está diciendo, yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. the one who is here and the one who is and the one to come. Yo no sé si me estás comprendiendo, pero Él es el que cuida tu pie que no resbale. Bendito sea el He is the Señor. one who watches over your feet so you do not
not fall. Él está diciendo, yo soy el que cuido de los tuyos. Bendito sea el Saying, Señor, I'm the one who aleluya. watches over yours. El que cuida cuando tú estás en peligro o el peligro se aproxima. The one who watches over you when danger occurs or is coming. Él les está diciendo que Él es el que nunca ha perdido ninguna batalla, Saying, ninguna I'm the one pelea. who has never lost a battle. Yo no sé, hermano, pero Él está dando una buena explicación de quién es Él. Bendito sea el An Señor. example of who he is. Yo no sé si tú, hermano, entiendes, pero yo creo que el Señor, Él es el primero y es el último en mi vida. I Bendito believe sea that el he is the Señor. first and the last one in my life. Que a través de Él tengo vida el día de hoy. That I am the one, I have life because of him. Él fue el que llegó a este lugar He is the one who antes came to this place before del que entró por esa puerta than primero. the one who came through that door first. El grupo de alabanza piensa que Él entró primero, The group believes that they were the first ones who came pero in. el que estaba aquí primero era el But the Señor one Jesús. who came Aleluya. first was Jesus Christ. Él ya estaba presente en He was este already lugar. present Bendito in sea el this Señor. place. Mi corazón, mi amado hermano, My heart. vio al Señor Jesús primero cuando lo acepté. When I saw him when I first accepted, Fue el primero que vio. he was the first one who saw. Mi corazón pudo presentir la presencia de Dios. My heart can see the presence of God. Igual que el día de hoy, el que estaba aquí era el Señor Jesús, presenciante su presencia. The one Aleluya. showing his presence. Les dice, yo soy el primero. Saying, I am the first. Hermano, en toda categoría de In all deportes o categories, cualquier sports cosa, or any other thing, siempre hay un primero. there's always a first. Hay un primer presidente en una There's a república. President of the Republic, El primero que toma o hace el primer gol. or the first one who makes a goal. Es el que corre más rápido y llega a la meta primero. He's the first one who goes first and gets Si to yo the pusiera una goal. categoría al Señor Jesús, If I can put a category to God, Él es el primero en todo. he is the first in all. El primer jonronero. He's the first one to make the first home run. Es el primero que hace el touchdown. So he's the first one to make a touchdown, as you see. Es el que le gana a Michael Phelps He's the one who wins Michael Phelps swimming en backstroke, in the backstroke, en freestyle. freestyle. Él es el primero. He is the first. Y en todo el lugar, hermano, Él es el And in primero. all, he is first. Primero Él les da un First, he gives some them encouragement. aliento, motivación. El Señor les motiva y les dice, yo soy He el Dios motivates them, telling verdadero. them, I am the true God. Y Él les asegura diciéndole, And he assures them by telling them, yo soy el primero I am y the el first tercero. and the last. El que te vio nacer no fue el doctor, el que te recibió It wasn't the doctor who received you first. fue el Señor Jesús. It was God. Y cuando tú mueras, ¿sabes quién And te va a when you die, recibir? who's going to receive you? El Señor Jesús. It's our Lord Jesus. Creo que va a ser el primero que vas a ver allá en el He's the cielo first one recibirte, you're going aleluya. to see up in heaven. En todo lugar el Señor está In primero. all, God is first. En tu matrimonio In tiene que your ser marriage, primero. God has to be first. En tu relación con tus hijos tiene que In ser your primero. relationship with your children, He has to be first. Porque Él es el primero Because en He's todo, the aleluya. first in all. Él les asegura, man, you could trust me. Puede confiar en Él. Él es el que te dice, He's the one who says, deja tus cargas en mí. leave your burdens to me. Si tú se lo das primero, If you give it to Him first, te vas a salvar de muchos dolores de cabeza. you're going to save yourself from a lot of headaches. Él le dice, yo era el que estaba muerto y ahora vivo. Saying, I was the one who was dead, but now I am alive. Quiere decir que la muerte no pudo con él. Saying that the death could not even overcome Him. La muerte no pudo con él, mi amado hermano, The death could aleluya. not overcome Him. Jesús no corrió de la muerte. Jesus did not run from death. La muerte corrió de él. Death ran from Him. No pudo sostenerlo, They could aleluya. not sustain Him. Ninguna piedra en la tumba Nor pudo any rock sostenerlo, in the aleluya. tomb could sustain Him. Él resucitó.
He resurrected. Y con eso yo no sé, mi amado hermano, pero hay tantas religiones, There's so many religions, pero solo Jesús es el que dice que ha resucitado de los but only muertos. Jesus Aleluya. has said that He has resurrected Y from tiene death. testigos, And He has witnesses, muchos, many, más de 500, more than 500, en una sola vez después de que Él resucitó. from the first time He resurrected. Tiene Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Matthew, Mark, Luke, and John. y los discípulos que estaban con Él, And the disciples that were with Him, menos uno, minus one, el que le entregó, Judas, which was Judas, who gave Him, el traidor. the traitor. Menos Él no lo pudo ver. Only Him was He not able to see. So, ¿a quién se le apareció primero? So who did He present Himself to first? A las mujeres. To the women. A las mujeres, To the aleluya. women. Ellos lo vieron. They saw Him. Una de ellas se agarró de un bear hug. One got up from a bear hug. Se agarró de él y no lo quería soltar. Oh, diciéndole, Him saying, I don't want to let te go. me fuiste una vez, pero ya no te You vas a left ir once, ahora, and now aleluya. you're going to leave. Come on. A esa mujer se le apareció. That woman He presented Himself to first. En otras palabras, le In dijo a la other muerte, words, He told death, ¿quién es tu papi? who is your father? Dile, who's your dad? ¿Quién es tu papi? Who's your daddy? La muerte no pudo hacer nada contra él. Death could not do anything against Him. Nomás pudo verlo, pero no tocarlo. Only Bendito see sea Him, el but not Señor. touch Him. Y él dice que arrebató las llaves Saying that He del took the Hades. keys from death. Yo no sé si esas son buenas calificaciones para ti, hermano, I don't know if those are pero good si alguien me da unas qualifications for you. calificaciones así, yo voy a confiar en él. Bendito sea el If Señor. qualifications like that, I'm going to trust in Him. Voy a confiar. Bendito I'm sea going el to Señor. trust. Es el que le dijo a Marta, Telling Martha or Mary, Martha, ¿crees que tu hermano Lázaro va a vivir? do you believe Lazarus is going to live? Ella le contestó, She answered, sí, Señor. yes, Lord. Sé que en la resurrección Él va a I resucitar. believe in the resurrection. He will Él se le resurrect. quedó viendo y le dijo, Marta, Marta, aleluya. Yo soy la resurrección y yo soy la vida. Bendito sea el Señor. El que esté muerto vivirá. Él está asegurando que Él es el primero que ya está nacido muerto, pero ya lo había visto vivo una vez más. See, Jesus saw him when he died. And he saw that he was going to be resurrected. Y Él les dice And He tells them, que no tengan miedo de lo que va a pasar. do not be afraid of what is going to happen. Yo y tú, mi amado hermano, You and I, una vez estuvimos muertos we were dead espiritualmente, spiritually. pero ahora estamos vivos para la gloria de Dios. For the glory Aleluya. of God. Y esa es solo la introducción de la And carta this is just the a la introduction of iglesia the letter to the church de Esmirna. of Smyrna. Pero con esta sola introducción, cuando Él dice yo soy el primero Saying just with introduction, I am the first y el postrero, and the last. el que estaba muerto y ahora vivo, The one who was dead and came con to eso life. ya me vendió. Just with this, He sold me already. Es como lo que llegan a vender vacuum. Te dan It's like those who sell tantas vacuums, cosas they tell you so many different things para que la compres. that you buy Y it. pasan horas y horas And tratando de hours and hours convencerte. trying to convince you. El Señor solo con esta palabra ya me convenció que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Yo no sé tú, mi amado hermano, pero yo quiero un Dios de esos. ¿No quieres ese Dios? Y si no lo tienes, corre If hoy. you don't have it, then run now. Necesitas a ese Dios. You need that God. Si Él, If He, por nosotros, for us, ¿quién contra nosotros? then who against us? Si Él por nosotros, ¿quién If He contra is with us, nosotros, mi then amado who's hermano? against Aleluya. us? Rápidamente el Señor les dice Quickly the Lord tells them, y llega al punto. and
goes to the straight y to les the point, dice, yo conozco tus obras. saying, I know your works. La semana pasada hablamos de la iglesia de Éfeso, We talked about the church of Ephesus. Ephesus, donde tenían obras, where they had works, pero no tenían amor. but they did not have love. Ahora llegamos a la iglesia de Esmirna, Now we go to the church of Smyrna, y él asombrosamente no tiene nada malo que decir de ellos. and he has nothing wrong to say against them. No tiene nada malo que decir de He ellos. has nothing wrong to say towards them. Es más, les advierte lo que va a venir hacia ellos. Before he warns them that's what's coming to them. Y les empieza a decir esto: And he begins to say, yo conozco tus obras, I know your works, y tu tribulación y tu pobreza, and your poverty and affliction, pero tú eres rico. but you are rich. Hoy en día, mi amado hermano, Nowadays, en los Estados Unidos y in the United parte States and part of, de diferentes and países, other countries, no conocen realmente qué es persecución. they do not know what prosecution is. Persecution. Persecution. Amen. Ellos no saben qué es They do not know this, ser perseguido to be persecuted, por seguir al Señor to Jesús. follow Christ, Con su Starbucks latte en su mano, with their Starbucks latte in their hands, con sus papitas fritas de McDonald's. with their their fries in their hands from McDonald's. I like that, fried fries. And fried fries. Pero la única persecución que The ellos only tienen persecution that they had es comerse todo rápido porque nomás le dieron is to media hora de lonche. fast because they only had half an hour to eat. Es lo único que ellos conocen que That's es all that they persecución. know, that is persecution. Pero mira lo que dice un escritor de una revista llamada Opinion Contributor. From a writer in this magazine, Se llama Scott. his name is Scott. Mira lo que dice él. Look what he says. De acuerdo a Open Doors, Abre puertas. so, de acuerdo a Open Doors, que es una misión sin denominación, So this it's a mission this mission called with no denomination, No Denomination, que soporta a cristianos perseguidos that en más supports de Christians 70 who are países. persecuted in more than 50 countries, 70 countries, Entrenando, discipulando, training and discipling, dispersando literatura cristiana, dispersing other Christians, Biblias Bibles, y proveyendo para necesidades and en caso de providing for emergencias. others who need Ellos dicen esto, emergencies. mira. They say this. En el 2018, In 2018, más de 245 millones de cristianos, more than 245 million Christians, estuvieron viviendo en lugares were donde living ellos in places experimentaron where they experimented niveles altos de persecución. high levels of persecution. Con tus manos levantadas el día de hoy, With ¿cuántos your hands fueron lifted, perseguidos en el 2018 acá? how many of you were persecuted in 2018 ¿O el 2019? or 2019 ¿O ahora en el 2020? or even now, 2020? Mo. Más de 245 millones de cristianos. More than 2,500. 245 million. Experimentaron altos niveles de persecución. They experimented or they had experiences with high volume of persecution. Un reporte A publicado report that was publicized el año 2019 in 2019 por US Commission of International Religious Freedom for U.S. International Freedom. encontraron cristianos They found Christians en Burma, en Burma, la República Central de África, the city of Africa, China, China, Irán, Iran. Iran, Nigeria, Nigeria, North Corea, North Korea,
Pakistán, Pakistan, Rusia, Russia, Saudi Arabia, Saudi Arabia. Saudi Arabia, or Sudán, Sudan. Sudan, Siria, Syria. Syria, Vietnam. Se encontró los niveles más altos de they found the persecución, highest volumes of persecution. de acuerdo al comisionado. To those of the commission. El cristianismo es el grupo religioso más perseguido del The mundo. Christian religion is the highest one who is persecuted, Y la persecución se está intensificando. and it is Intensifying. intensifying. ¿Cómo se distingue la persecución? How can you distinguish persecution? Se distingue que hay opresión en el gobierno en contra de ellos. It is distinguished that the government is against them, Se distingue en violación in rapes, y ataques a ancianos. To elders. to elders. Se distingue It's distinguished a 11 to 11 cristianos asesinados por su who are fe. assassinated by their faith En Siria, in Syria. Syria. Donde sobrepasa 800 millones de personas cristianas. 8 million. Pueblos cristianos han sido desolados. Christian cities have been desolated por ISIS. By ISIS. Un grupo terrorista. A terrorist group, De acuerdo a the New York Times. from the New York Times. La mayoría de The iglesias majority of the churches, históricas han sido destruidas. the historical churches have been destroyed, Han sido reclamadas por grupos islámicos. reclaimed by groups that are Islamic. Islamic. Septiembre del año pasado, September of last year, bombas detonadas bombs were detonated in these villages, cobrando la vida de 6 niños en estas taking the lives of 6 children regiones cristianas. of these Christian religions. Pueblo, es tiempo de despertar. Now Come on. it's time to wake up. La persecución global Persecution se está empeorando. is getting worse. No es tiempo de dormir ya It más. is not time to Amen. be sleepy no more. La iglesia de hoy, The church of today, ellos mismos se persiguen entre unos con they otros. pursue each other. Y el diablo manipula a And las the devil iglesias. manipulates the churches, Y la iglesia cae en sus trampas. and the churches fall in those traps. Los que persiguen a la iglesia de Jesucristo Those who pursue the churches of Christ, los que persiguen la iglesia de Jesucristo, prosecute the churches of God, the churches that persecute the church of Christ. El día de hoy today se persiguen entre ellos mismos. they persecute each other. Cuando el Señor quiso rescatar When the Lord wanted to rescue a muchos, many, otros destruyen lo que el Señor quiere hacer. that what the Lord wants to do. Come on. Cuando el Señor solamente quería amarlos, When the Lord only wanted to love them, los judíos querían the Jews crucificarlo. wanted to crucify him. A los suyos llegó, To those who came, o a los suyos vino, the people who were his, that came to him, pero no le recibieron. but they did not receive him. He aquí nos dio a nosotros potestad de venir a ser hijos de Dios. And Aleluya. as King
came to us to make us our Nos vino a ser hijos de children. Dios. Bendito sea el We are Señor. children of Aleluya. God. Amen. Su pueblo lo rechazó. His people rejected him, Pero nosotros tuvimos la oportunidad de but we poder had the aceptarlo a Él. opportunity to get closer to him. En muchas iglesias cristianas, In many Christian desafortunadamente, churches, unfortunately, el Señor Jesús ya no vive ahí. the Lord no longer lives there. El mundo ataca, The world attacks, el diablo ataca the devil attacks, y la misma iglesia and the ataca same church attacks a los seguidores del Señor those Jesús. who are followers of Come on. Christ. Es por eso que les digo, yo conozco tus obras, Saying, I know your works. porque aquí, hermano, Saying, because here, los que perseguían la iglesia those who persecuted the church eran los mismos que estaban en la iglesia. were the same that were in the church. Gente religiosa, Religious people. gente que no quería nada con Dios Who did realmente, not want anything truly with más God, que sus normas nomás. but only their norms. Come on. Tribulaciones son tremendas. Tribulations are horrible. Qué chiqueados estamos nosotros aquí en los Estados Unidos. How spoiled we are here in this United States. Come on. Chiqueados de verdad. Spoiled truly. Gente se esconde para venir a adorar a Dios en otros lugares. Go hide in other places to worship Y nosotros God. tenemos un lugar, un templo hermoso de venir a adorar. Ni siquiera venimos, aleluya. Come on. Worship God, and yet we don't even come. Hermano, creo que necesitamos una persecución en los Estados Unidos, aleluya. Porque de esta manera vamos a estar aquí siempre, bendito sea el Señor. Come on. De la manera, hermano, ¿sabes cómo China ha crecido? You know how China has grown? Por la persecución. Because of persecution. Es el país más grande de cristianismo donde está reinando más de Christianity cristianismo. state or country, Por la persecución. because of persecution, it is growing. Está creciendo, hermano, It is growing, impactantemente. impacting. Entre más son perseguidos, For those who are more persecuted, más crecen. if they're growing even more. Pero como aquí no And somos now perseguidos, we're not persecuted. muchas veces no nos importa buscar de Dios, aleluya. No nos gusta llegar a la iglesia y colaborar, bendito Dios. No nos encanta, hermano, hablar de We Cristo. don't love to talk about Christ. Pero espera cuando llegue la persecución. Wait until persecution Vas a ver comes. que así sí vamos a hablar del Señor. Porque sabemos que Él viene pronto ya, aleluya. Amen. Come on. Necesitamos entender y abrir nuestra We mente. need to understand and open our minds. La iglesia está dormida. The church is sleeping. No tienen tiempo para el Señor. They don't have time for the Lord. Pero tienen tiempo para todo lo demás, pero They menos don't have para el time for Señor, anything else, aleluya. but less for the Lord. Siguen las reglas del mundo, pero no las They del follow the Señor, rules bendito of the world, but Dios. not of God. Come on. Desafortunadamente, Unfortunately, el Señor Jesús no vive en muchas iglesias. the Lord does not live in many churches. Tienen nombre del que vive, They have the name of those who are pero están más him who is muertos living, y but they're more tiesos dead and stiff que los que están 6 pies abajo. than those who are 6 feet under. El diablo, hermano, The devil nos desenfoca de nuestro propósito. of our purpose. El diablo nos desenfoca de nuestro The devil unfocuses propósito. of our purpose. ¿Cuál es nuestro propósito? What is our purpose? El predicar este bendito It's evangelio. to preach the gospel. El de alcanzar al perdido, To reach bendito sea el those Señor. who are lost. Pero cuando el diablo nos desenfoca, But when the devil brings unfocus, perdemos nuestro objetivo we lose of our objective, y él cumple sus planes en nosotros. completes his plans in us. Tal vez no somos perseguidos como en otros países, Perhaps we're not persecuted in other places. gracias a Dios. Glory to God. Pero ¿sabes qué? But you know what? Está llegando cosas a este país There are things coming to this state que, hermano, no se dan cuenta la iglesia que están siendo perseguidos, that they aleluya. are not aware that they're being persecuted. Están dormidos, They're asleep. están con su tetera así nomás. They're with their bottle. Son bebés, They're babies. están hipnotizados. They're not notified. They're hypnotized.
La televisión los hipnotiza. The television hypnotizes them. Si ves el día de hoy, And you see today, en las televisiones, mi amado in the hermano, televisions, ya no hay restricciones casi. there's no restrictions. Hay desnudez, There's nudity. aún en los shows PG. Even in the PG rated, Puede ver mujeres semidesnudas, we can see women who are half, hombres semidesnudos, even men, violencia, violence, traiciones, betrayals, adulterio, fornicación, adultery, fornication, brujería. witchcraft. Y muchas veces nosotros estamos enfrente de la And many televisión times we are in front of y the nuestros TV, hijos están and siendo our children are influenciados. being influenced. ¿Tú crees que el mundo no nos está persiguiendo? Do you believe that the world is not Despierta, porque sí nos Wake está up, persiguiendo, because it aleluya. is. Nos está durmiendo. It is putting us to No te sleep. estoy diciendo que la televisión es I'm mala, not telling you that the television is wrong. pero ¿sabes qué? But you know what? Aprende a poder escoger To choose más sabiamente lo que vas a ver. more wisely of what you're going to watch. Ay, pastor, ay, demasiado usted, demasiado. Oh, Pastor, there's so many. You're too much. They're too much. Pero, hermano, ¿dónde crees que los niños aprenden que tener sexo es But fuera we del matrimonio es bueno? think that having the children learn to have sex without before marriage is okay. ¿Dónde crees que lo están viendo? Where do you think you're seeing it? ¿Lo están viendo en la televisión? They're seeing it in the TVs, ¿En las redes in sociales? social media, ¿Lo están viendo en la escuela? in schools. En todo lugar En donde el other diablo puede meter sus Where manos the devil sucias, is ahí él está that influenciando. is where he's influencing. Él está persiguiendo a tus hijos y a tu He's familia, hermano, seeing your hermano. children. Despierta, aleluya. Wake up. Despierta. Wake up. Come on. Redes sociales Social media, son buenas, they're good. pero influencian a muchos. But to influence many. Es ahí donde vas a ver mucha gente. That is where Dicen que you're en la gonna see iglesia hay people gente hipócrita. That come and say that the people who come to church are hypocrites. Quiero dejarte saber que en las redes sociales hay más. On social media, I want to let you know that there's many more Ahí están tomándose fotos, taking photos of themselves. bien contentas, bien Very contentos. Pero son desgraciados adentro del corazón, aleluya. Inside Son their personas hearts, they're falsas, disgraceful. bendito Dios, que They're ponen algo people enfrente, false, pero and se están putting muriendo de things in vergüenza But they are embarrassing. y de odio en contra de la Filled gente. with hatred against people. Son una reflexión falsa. They're a reflection of falseness. Pero quiero dejarte saber que ellos también tienen problemas, That they also have problems. tienen They dificultades, have difficulties. pero muchas veces And ellos many no lo times ponen en they ese don't lugar put it in those places porque quieren ser perfectos because ahí. they want to be perfect there. Pero quiero dejarte saber que no hay nadie perfecto, There is aleluya. nobody perfect. Nadie Nobody perfecto. is perfect. Y mucho menos en las redes In sociales. social media. That's baloney. Es baloney. Vas a ver a mucha gente ahí. You're going to see many people there. Se están muriendo adentro. Dying inside. Pero ponen solo fotos But they only put que photos reflejan that reflect solamente felicidad. only happiness. Pero están pasando por divorcios. But they're going through divorces Están pasando por relaciones matrimoniales. or difficulties in the relationship of marriage. Y hermano, pero siempre están sonriendo. But they're always smiling. Instagram, Facebook. Pero hermano, quiero dejarte saber But I want to let you know que esa falsedad that falseness, el Señor la conoce. the Lord knows. El Señor conoce tu corazón, bendito sea el Señor. No tienes que estar en ese lugar para You need poder those places sentirte mejor. to feel better. Si tú tienes a Cristo, If hermano, you have Christ, aunque te sientas derrotado, even if you feel pero Él está contigo, bendito sea el Señor. Aunque están pasando problemas matrimoniales, Él está contigo, bendito sea el Señor. En tu tristeza, Even in your sadness, Él está He is with contigo. you. Amen. No tienes que estar ahí. You don't need to be there.
Porque lo único que necesitas Because the only thing you need es a Jesucristo, Es bendito Jesus sea el Christ. Señor. El que puede salvar tu alma, bendito Dios, en este día, bendito Dios. Aleluya. Amen. En las escuelas, In the schools, qué lindo era antes. how wonderful it was before. Había Biblias, There were Bibles. podían orar, They were able to pray, podían hablar de Cristo, even speak of the Lord. podían predicar de They Cristo. could preach about Christ. Pero ahora, But now, en 1962, in 2002, 1962, 1962, los administradores de las escuelas the administrators of the school podían iniciar oración, would be able to begin or initiate the prayer. pero en ese año But in that year, llegó la ley the law came por the Supreme Court by the Supreme Court que ya no podían, that they were no longer, nadie que ministraba en la escuela anybody who administrated in the school, ya no podían orar. they could no longer pray. Removieron las Biblias. They removed the Bibles. En el 2000 In 2000, determinaron que nadie they determined that nobody podía iniciar una oración could initiate a prayer en los juegos de fútbol americano. in the American football games. Ya nadie podía hacerlo. Nobody can do it anymore. Nada en público. Nothing in public. En los 1900s, in the 1900s, enseñaban religión They would show religion. y había Biblias a disposición de cualquier And there were estudiante. Bibles for all the students. Removieron las Biblias ahora, They removed all the Bibles now. pero vas a ver But you're going to see en las librerías de las escuelas in the libraries of the schools cómo ser magia blanca, magia negra, how to do witchcraft that is white or black. cómo puedes tener tu primera experiencia homosexual o lesbiana, That you can have your first experiences with homosexuality. pueden hablar de lo que sea, They can speak about anything. pueden hablar de sexo, They can talk about sex, pueden hablar de pornografía, pornography, pueden hablar aún de Satanás, even of the devil. pueden hablar del Corán, They can talk about the Quran pueden hablar de cómo ser budista, or how to be a Buddhist, pero menos de hablar de Jesucristo. but minus being able to speak about Jesus Christ. Pueden tener la Biblia de Satanás en They esas can have librerías the Bible of the devil, even in the schools. y no hay problema, And there's no problem. pero la palabra de Dios no puede estar en esas escuelas públicas In those public schools. porque tú y yo Because you estamos and I siendo perseguidos. are being persecuted. Pero el Señor le dice a la iglesia de Esmirna: But God tells the church of Smyrna, no temas, do not be afraid. Amen. no temas. Do not be afraid. Nosotros We, somos miedosos, we're scaredy cats. no queremos hablar del Evangelio, We don't want to speak about the evangelism about the gospel. or the gospel. Nosotros no podemos hablar de las cosas de Dios. We cannot speak about the things of God. Si te dicen, ay, me ofendes, Oh, you offend me. no hablas del Señor. Do not speak of God. Pero si te dicen otra cosa, But if ¿cómo you estuvo find el other fútbol? things, how was football? ¿Cómo están las políticas? How are the politics? Tenemos mucho que decir, We have much to say. pero cuando se trata de hablar de But Cristo, when it's time to talk nosotros about nos Christ, callamos, we bendito stay sea el quiet. Señor. Hermanos, estamos siendo We perseguidos are being persecuted, y no te has dado cuenta. and you have not realized it. Si alguien nos tuerce el brazo, If somebody twists our arm,
dejamos de hablar del Señor. we stop speaking about God. Si nos dicen que nos van a correr del trabajo, Or if they're going to fire us, porque fire vas a hablar us, del Señor, if you're going to speak about God en tu lonche, in your lunch, en tu tiempo libre, in your free time, y te dicen, calla, ya no hables del Señor. and they tell you to stay quiet, no longer to speak about Muchos se quedan callados. Many will stay quiet. Muchos no quieren decir nada, Many do not want to say much porque no quieren perder su because they don't trabajo. want to lose their jobs. Pero ¿sabes qué, hermano? Vale la pena perder un trabajo donde no aprecian al Señor Jesús, aleluya. Our Lord Jesus. Ay, hermano, es que es mi única recurso de poder traer Oh, Pastor, that is the only resource I have to be able to bring el alimento a mi familia. the foods to my family. ¿Realmente piensas eso? Do you really believe this? ¿Crees que no puede haber otro trabajo que Dios tiene preparado para ti, bendito Señor? Mejor, aleluya, donde te paguen más, bendito sea el Señor. Pero estamos chiqueados aquí en los But Estados we are Unidos. spoiled in the United States. Pero Él les dice, no temas. But he tells them, do not be afraid, Él les dice, van a padecer. saying that you're going to suffer. Juan 16:33. John 16:33. 16:33. Mira lo que dice el Señor. Look what it says. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. The Lord says, I have told you these things so that in me you may have peace. You will have suffering in this world, but be courageous. I have conquered the world. Quiero dejarte saber, hermano, que no estamos solos. That we are not alone. Amen. El Santo de Israel está con nosotros, aleluya. Jesús el resucitado está con nosotros. Él es el que pelea por nosotros, aleluya. Si el mundo se viene en contra de But if the nosotros, world goes against us, el mundo no puede con nosotros, aleluya, porque tenemos a Cristo because Jesús. we have Christ. Amen. No te preocupes de la persecución. Do not worry about the persecution. Amárrate los pantalones. Tie your belt, your pants. Las damas, amárrense la falda. Or women, your skirts. Porque el Señor Jesús está con nosotros, Because the aleluya. Lord Jesus is with Hay us. que serle frente We need to a cualquier confront circunstancia any con el Señor circumstances Jesús. that come with our Lord Jesus. Y muchos dicen And many say que son pobres, that they are poor, pero el Señor le dice, but the Lord no says, eres you pobre, are not poor. tú eres rico, bendito sea el Señor. No te falta nada, bendito Dios. Yo soy tu proveedor, dice el Señor, aleluya. Él es el que provee para He is the one who nosotros. provides for us. Cuando tú tienes a Cristo, When you have Christ, tienes todo. you have it all. Cuando tú tienes a Cristo, When you have Christ, tienes todo. you have it all. Llega el tiempo The time has come que en este país, that in this place, yo no sé si va a ser durante mi vida I don't know if it's going to be throughout my life o durante la vida de mis hijos, or the one of my children, pero la persecución viene a pasos agigantados a este país. comes and steps into this place. La persecución viene The persecution a pasos agigantados a este país. come in giant steps to this place. Donde tú y yo, mi amado Where hermano, you and no I vamos a poder llegar a un lugar a adorar. We're not going to be able to come to a place to worship. Que si el predicador predica en contra de lo que dice el gobierno, Comes and preaches about what is against the government. muchos de los predicadores estarán en la cárcel. Many preachers are going to be in jails. Gente que está evangelizando en las People who are calles evangelizing in the streets serán arrestados. will be arrested. Gente, mi amado hermano, People que está de una forma that in a way, hablando de Cristo, speaking about Christ, tendrán tribulación, will have tribulations. serán perseguidos. They will be persecuted. Yo quiero leerte algo. I want to read you something.
recomiendo I recommend que tú compres el libro that you buy the book Juan Fox John Fox y su libro de mártires, The Book of Martyrs. and the Book of Martyrs, donde él habla de los mártires. where he speaks about the martyrs. Y yo quiero hablarte de alguien. I want to speak to you about someone. Su nombre es Policarpo. His name is Polycarp. Policarpo, mi amado hermano, Polycarp era un discípulo del apóstol Juan el was Amado. a disciple of the beloved Paul. Era un administrador de la iglesia He was an Esmirna. administrator of the church of Smyrna. Y mira lo que dice. And look what it says. El venerable obispo de Esmirna se ocultó al oír que lo estaban buscando. So this bishop, he hid himself when he found out that they was persecuting him. They were looking for him. Pero fue descubierto por un niño But he was discovered by a child tras dar comida a los guardas que le habían prendido. After that he had given the guards that apprehend him food, les pidió una hora he asked just for an hour para poder orar. to just be able to pray. Y los que le permitieron a él And those who allowed him, escucharon they heard su oración fervorosamente. Que los guardas que lo habían arrestado, that those who arrested him sintieron haberlo arrestado. Lo sintieron. they felt when they arrested him, Ya dijeron, "Oh, ojalá que nosotros no lo hubiéramos arrestado." saying, "Oh, we should have imprisoned him." Sin embargo, lo llevaron al procónsul. However, they still took him to the council. Y fue condenado a que lo quemaran. Condemned to be burnt. Y lo llevaron a la plaza del mercado. And they took him to the market. Y el procónsul le dijo y le dio una And the alternativa. council told him and gave him an alternative. Rechaza a Cristo. Reject Christ. Niega a Cristo. Deny Christ. Y no te vamos a quemar. And we will not burn you. Blasfema contra Cristo. Blasphemy towards Jesus. Policarpo respondió. Polycarp, He answered this way. Durante 86 años le he servido that throughout 86 years I have served him. y nunca me ha hecho ningún mal. And he has never done one wrong. ¿Cómo voy yo a blasfemar contra mi How am rey I going to do blasphemy against my Lord, que me ha salvado? who has saved me? Cuando lo amarraron a la estaca, When they tied him up, usualmente usually los clavan a la estaca. They nail them. they nail them. Usually they nail people that was burned at the stake. Pero But él les dijo, he said, yo no me voy a escapar. I'm not going to escape. Cuando a mí me quemen, When you burn me, voy a soportar. I'm going to support it. Prendieron la hoguera They ignited the flame. y dice que la llama
And they say that the flame rodeó la estaca, surrounded the stake, pero no lo tocó a él. but did not touch him. Y viendo ellos eso, And them seeing this, le dijeron they said, al verdugo, or the one that was executing him, traspásalo con la lanza, Stab him. to jab him with the weapon, porque la llama no lo quemaba. because the flame is not burning him, Pero al traspasarlo, but stabbing him. dice que salió, brotó demasiada sangre que apagó el fuego. That so much blood came down and turned off the flame. Y sin embargo, no lo dejaron ir. And even then, they did not let him leave. Prendieron la hoguera una vez más, They turned on the flame again hasta que se consumiera. until he was consumed. Hermanos, si Cristo no fuera real, If Christ was not real, nadie diera la vida por él. no one would give their life for him. Pero yo puedo decir, mi But I hermano, must say, que Cristo es Christ real is real. y que Él puede salvar aún de la muerte, aleluya, a los que están en este lugar, bendito In Dios. this place, Come on. Yo no sé cómo le haremos I don't know how we're going to do it. si viene la persecución a When los Estados persecution Unidos. comes to the United States. Pero algo sí sé, But one thing I do know, que nosotros tenemos que estar preparados. that we need to be prepared. Él dijo, He said, y con esto termino, and with this I finish. sé fiel hasta la muerte Be faithful to death, y yo and te daré la corona de la vida. will place the crown of life. I will give you the crown of life. Yo te daré I la will give you corona the crown of life. de la vida. El que tenga oído, To those who have ears, oiga listen, lo que el Espíritu dice a las iglesias. because the Holy Spirit is telling the churches, Sé fiel. be faithful. Sé fiel en lo poco. Be faithful in the very little. Sé fiel en lo poco. Be faithful in the few. Y Él te dará And He will give la corona the crown de la vida. of life. Puesto de pie. You may rise.